En la hora de la verdad, el invitado del día. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Queridos amigos, corresponde una pequeña explicación inicial. El doctor Rafael Nieto Loaiza es hijo de Rafael Nieto Navia, recientemente fallecido, el más grande profesor de Derecho Internacional Público que tuvo Colombia, solo comparable con el profesor Yepes, profesor del doctor Rafael Nieto Navia. Y Rafael Nieto Loaiza es un gran internacionalista, porque este es un tema de derecho internacional público y de unas dimensiones colosales, gigantescas, a quienes a través de la costumbre, la jurisprudencia, las leyes internacionales han definido los lineamientos del derecho internacional público, no se les ocurrió que pasara algo similar a lo que pasa en Venezuela. Tal vez no. Tal vez habría que crear jurisprudencia sobre el particular. ¿Cuál? Doctor Rafael Nieto Loaiza, muy buenos días. Doctor Londoño, muy buenos días para usted y para todos los que nos ven y nos oyen en la hora de la verdad. Muchas gracias por invitarme. Bueno, doctor Nieto Loaiza, no hay duda ninguna de que el señor Nicolás Maduro está violando todas las reglas del derecho internacional, todas las reglas del derecho universal. ¿Eso qué remedio tiene a la luz del derecho internacional público? Porque el presidente Uribe planteó una intervención militar cuyos perfiles no definió, y eso ha sido motivo de un gran escándalo, y probablemente el presidente Uribe no tenga razón, o si tenga razón, quién lo sabe. Pero lo cierto es que eso tiene que tener remedio. El derecho, para que sea derecho, tiene que ser eficaz. ¿Dónde están los derechos de los venezolanos? 8 millones de venezolanos han perdido su país, su patria, víctimas de un gobierno opresor. ¿Qué hacer? ¿Cuál es su visión, doctor Nieto? A ver, doctor Londoño, y además con la advertencia de que mi posición no es la posición general que hay en la derecha y en la centroderecha sobre este tema en particular. Así que de entrada me disculpo con aquellos que puedan no compartir esto que voy a plantear. Déjeme empezar por decir lo siguiente. Las elecciones de julio del año pasado las ganó Edmundo González. El desconocimiento de esas elecciones pone al régimen chavista por fuera del ejercicio democrático y creo que sobre eso no debería haber duda. Primer punto. Segundo punto. Colombia tiene, como lo tienen además, me atrevo a señalarlo, todos los otros países del mundo, relaciones diplomáticas y comerciales con regímenes políticos en otros estados que no son democráticos. Tercero, por ejemplo, en el caso colombiano, nosotros tenemos relaciones con China, que ciertamente no es una democracia, con Rusia, que tampoco lo es, con algunos de los estados árabes, que no lo son, o, para hablar de América Latina, con Cuba y Nicaragua. El cuarto punto es que lo que nos muestran los hechos es que los estados en general y Colombia en particular tienen relaciones diplomáticas y comerciales con regímenes, con estados que tienen regímenes que no son democráticos. El quinto, por tanto, es preguntarse por qué no tendríamos nosotros relaciones con Venezuela, aunque esté por fuera de la democracia. Lo sexto, sostener que hay una carta democrática en la OEA, de la que Colombia es parte, que sostiene que a los estados que se ponen por fuera de la democracia, la OEA los aísla del sistema interamericano. Pero el
Séptimo punto tendría que ser el reconocer que esa carta no se aplica. No la aplica Colombia, no lo aplican los otros estados de la OEA, es decir, para todos los efectos. Es letra muerta. Lo octavo, sostener que de todos los regímenes que no son democráticos, con los cuales Colombia tiene relacionamiento diplomático y comercial, el más importante, por razones obvias, de una frontera de 2.219 kilómetros, de unas relaciones históricas muy profundas y tan antiguas como la República, y además por los intereses estratégicos, Venezuela es el más importante de todos. Es decir, Venezuela es para Colombia, doctor Londoño, punto noveno, mucho más importante que Rusia, o que China, o que Cuba, o que Nicaragua, o que los estados del Medio Oriente. Y por tanto, mi punto décimo, que es a donde quiero llegar, es que a diferencia de aquellos que piensan que Colombia debería romper relaciones con Venezuela, yo creo que tal cosa no debería ocurrir y además no conviene a nuestros intereses estratégicos. Y ese es el punto al final de fondo. Las relaciones internacionales no se manejan en virtud de principios ideológicos. Se tienen que manejar en razón del desarrollo de los intereses estratégicos del Estado. Cosa que Colombia no hace, pero que debería hacer. Siempre y en cada lugar. Y que no debería perderlo de vista. Dicho esto, la pregunta, por tanto, es ¿cuáles son esos intereses estratégicos de Colombia en relación con Venezuela? Y hay varios. El primero, y en mi opinión más importante, es que Colombia tiene que buscar la manera para que el territorio venezolano no sea, como hoy es, el refugio de los grupos ilegales colombianos. Eso es fundamental, porque en la medida en que siga ocurriendo, como está ocurriendo, que el territorio venezolano es punto de refugio de estos grupos armados ilegales, la resolución de los problemas de violencia y de narcotráfico en el país son sumamente difíciles y sumamente complicados de alcanzar. Eso me lleva a hacer una afirmación adicional. La tolerancia y en frecuentes momentos la complicidad del régimen chavista con los grupos armados ilegales colombianos es una flagrante violación al derecho internacional, que para nosotros es incluso más importante que el hecho de que allá se hayan perdido todas las formas democráticas y tengamos un régimen que no la respeta. El segundo punto es que a nosotros nos tiene que interesar estratégicamente la estabilidad en Venezuela y su desarrollo económico para que no siga ocurriendo, como han ocurrido frecuentemente en estos años previos, las olas de migración venezolana hacia Colombia, bien por razones económicas, unos éxodos económicos sistemáticos y constantes, bien por razones de que las personas que salen de allá lo hacen para evitar la persecución política y salvar su vida y su libertad. Ese es el segundo elemento estratégico, en mi opinión. Y el tercero es que nosotros necesitamos el mercado venezolano. Lo necesitan, por supuesto, los departamentos de frontera, pero lo necesita en general el país. Y que Colombia llegó a tener 8.000 millones de dólares de intercambio comercial anual con Venezuela y hoy estamos en el 10%, cerca de apenas 800 millones de dólares. La pregunta, por tanto, es, doctor Londoño, si nosotros estamos o no buscando esos objetivos estratégicos, y la respuesta tiene que ser no, no lo estamos haciendo. Y ahí es donde caemos en el peor de los escenarios. Un gobierno como el de Petro, que legitima lo que ocurrió en Venezuela, cosa que ciertamente no debería hacerse, pero por el otro lado, tampoco le exige a Venezuela el cumplimiento del derecho internacional para que no tolere la presencia de grupos ilegales colombianos en su territorio, ni busca mecanismos para que los otros intereses estratégicos colombianos en relación con Venezuela se puedan cumplir.
Y eso nos deja claramente en el peor de los escenarios, que es el que usted señala. La pregunta, en todo caso, es, al final, entonces, Colombia, ¿qué debería hacer? Y aquí es donde en posición C es impopular. Primero, yo creo que Colombia no debería haber asistido a la ceremonia de Maduro. Segundo, tampoco creo que se tengan que romper relaciones. El grueso de los países de América Latina no asistió, pero tampoco rompió relaciones. Y tercero, hay que pedirle a Venezuela que en contraprestación de no romper relaciones, ellos, ese régimen, en cambio, sí rompa su relacionamiento con los grupos armados ilegales colombianos. Ahora, dicho esto, hay dos problemas, en mi opinión, que hacen que Petro no pueda hacer esto, más allá de las simpatías personales o ideológicas que pueda tener con el régimen chavista. Esas dos razones son, por un lado, que está atrapado en la idea, como lo han estado otros gobiernos, incluyendo gobiernos de centro derecha o de derecha en Colombia, doctor Londoño, por la idea de que Maduro puede servir de facilitador o mediador, o el régimen chavista en general, o en su momento Chávez, en los procesos de paz con estos grupos violentos. Y eso a Bogotá en una situación de inferioridad estratégica en el relacionamiento con Caracas. Y la hace depender de lo que en Venezuela se decide y no de lo que se debe decidir en Bogotá. Ese es el primer problema. Y por tanto eso hay que cortarlo de raíz. Hay que eliminar la posibilidad y con ello, evidentemente, romper la idea de que el chavismo tiene que o debe cumplir un papel en los procesos de paz con los grupos armados violentos. Yo creo que eso es un grave error que, repito, nos deja en inferioridad estratégica frente a los chavistas. El segundo punto en el caso de Petro es que estoy convencido de que el chavismo le tiene pisada la cola, doctor Londoño. Es decir, que el chavismo sabe cómo fue parte de la financiación de la campaña de Petro en el 2022 y que, por tanto, puede extorsionar a Petro para conseguir que Petro no tenga que hacer lo que debe hacer en relación con Caracas. No me atrevo a sostener, pero tengo claramente la sospecha de que desde Venezuela hubo financiación de parte de esa campaña y que por tanto tienen agarrado a Petro. Por esos dos motivos, más allá de la simpatía personal e ideológica entre Petro y el chavismo, creo yo, el margen de acción de Petro frente a Caracas es prácticamente inexistente. Finalmente, ¿cabe una intervención militar en Venezuela? Primer punto. No por fuera del marco de Naciones Unidas. Cualquier acción militar frente a Venezuela, por fuera de la Carta de Naciones Unidas, por fuera de la decisión y la autorización del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, es una flagrante violación al derecho internacional. Eso hay que plantearlo con toda claridad. Y eso nos lleva a preguntarnos, por tanto, si Naciones Unidas sería o no capaz de hacer esa intervención militar, y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque no hay tradición en el marco de Naciones Unidas de intervenciones militares cuando hay regímenes no democráticos, autoritarios o dictaduras. No es una razón por la cual Naciones Unidas use la fuerza. No va a ser una razón ahora. Pero hay otra adicional, y es que en la hipotética idea de que, por ejemplo, se planteara una intervención militar en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas frente a Venezuela, yo no tengo la menor duda de que tanto China como Rusia, que son dos de los 5 países que tienen poder de veto en el Consejo de Seguridad, usarían ese poder y, por tanto, impedirían que Naciones Unidas aprobara una intervención militar en Venezuela. Una intervención militar desde Colombia, imposible por razones ideológicas y durante el gobierno
gobierno de Petro, pero además nos pondría a nosotros también por fuera del derecho internacional, porque seríamos un Estado agresor. Y cabe, sí, una intervención desde los Estados Unidos, que es el único que tiene el poder para hacerlo, el poder militar y el poder político, y además la posibilidad de que no le importe, como no le han importado muchas veces, lo que diga Naciones Unidas sobre esa intervención militar. La pregunta en todo caso es si habría una intervención militar norteamericana sobre Venezuela. Y mi respuesta es, en las circunstancias actuales y en el futuro próximo, no parece que tal cosa vaya a ocurrir. Sin duda Biden no la va a hacer antes de irse, se va ya. Y después Trump no parece que tenga ninguna intención de hacerla, doctor Londoño. No la hizo en su gobierno anterior, no parece que la fuera a hacer ahora. Si bien el tono de las declaraciones de Trump en materia de relaciones internacionales, después de las elecciones, es uno muy distinto y mucho más agresivo que antes. Tendrían que pasar cosas extraordinarias para que los Estados Unidos tomaran la decisión de hacer una intervención militar en Venezuela. Pero mientras que en el régimen chavista le permitan a las empresas norteamericanas operar en su territorio para sacar el petróleo venezolano, yo me temo que tal intervención no va a ocurrir. Y eso nos deja entonces a nosotros frente a una coyuntura muy complicada. ¿Tiene sentido o no tiene sentido plantear una intervención militar que no es posible, que no se puede llevar adelante, que no se va a hacer en el marco de Naciones Unidas, que Colombia no puede hacer y que pareciera que los Estados Unidos tampoco? Si finalmente los Estados Unidos van a hacer una operación militar frente a Venezuela, que repito, no lo creo, lo mejor para Colombia es callar. Y no creo que haya sido una buena idea, lo digo con todo respeto, plantearlo desde Cuba. Usted decía algo que es muy importante, y es el derecho. Para que sea derecho debe ser eficaz. Es verdad, es cierto. En Venezuela ocurren violaciones al derecho internacional, no hay duda. Pero el derecho internacional no ha evolucionado tanto como para asegurar que cada vez que se producen violaciones a él, hay una respuesta eficaz desde el derecho internacional. No es así. En ese sentido, el derecho internacional sigue siendo inmaduro, no ha madurado lo suficiente como para asegurar esa respuesta eficaz, y uno tiene que reconocerlo. De manera que mi planteamiento es, no se debe legitimar el gobierno de Maduro, pero no se pueden romper relaciones con ese gobierno. Y además, lo que sí se tiene que hacer es un ejercicio de negociación seria para la búsqueda de los intereses estratégicos colombianos en relación con Venezuela. Negociación que no va a ocurrir porque Petro es preso de Caracas. En el mientras tanto, pensar en una intervención militar es solo pensar con el deseo. Muy bien. Doctor Nieto, espléndida su exposición como todas las suyas. Con muchas partes de ella estamos de acuerdo. Colombia no debió enviar una representación a la supuesta posesión de Maduro. Ataque al derecho y a la democracia como ese. Pero Colombia ni tiene posibilidad de una intervención militar ni puede conseguir que la ONU la ordene, porque obviamente tendrá la oposición de Rusia y de China. De manera que no hay caso. No hay caso. Pero lo cierto es que tenemos 3 millones de venezolanos en Colombia, fugitivos de un régimen opresor, y que después de estas supuestas elecciones que ganó Maduro, después de esta segunda posesión, puede venir una oleada adicional de exiliados de Venezuela a Colombia. Y ese es un problema de Colombia, y es un problema endemoniado para el país. Difícilmente podemos darle comida y servicios, y los bienes necesarios a los 3 millones que ya tenemos, y si nos llegan otros 3 o 4 millones,
no sabría qué hacer, qué podría hacer Colombia en ese caso con la gente que llega, desesperada además. Es gente que llega en una condición supremamente difícil. Doctor Nieto, gracias por su intervención y seguimos contando con usted. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Londoño, por la paciencia. Y yo sé que estas posiciones no son populares, pero creo que hay que mirarlo desde una perspectiva práctica y no se puede pensar en materia de relaciones internacionales ni con el hígado ni con el deseo. Muchísimas gracias. Rafael Nieto Loaiza, el Muchas gracias. viceministro de Justicia, abogado, analista, candidato que fue a la presidencia de Colombia y por desgracia eso no prosperó por algunas razones que desconocemos. Estaba con nosotros en la hora de la verdad. Dale un giro a tu rutina en Piscilago con subsidio y disfruta de un plan divertido por naturaleza con todo. Sí, con todo. Nosotros nos encargamos del transporte, el pasaporte de ingreso, el almuerzo y hasta del helado. Tú solo tendrás que preocuparte por la diversión. Compra tu plan con todo en www.piscilago.co y visítanos ahora. Aplican términos y condiciones. Vigilado Supersubsidio.